Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted, sobre su familia, sobre todas aquellas personas que usted ama entrañablemente, para que reciban bienaventuranza del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy tengo una palabra preciosa, la misma he titulado ¿En qué consiste la generosidad? Y es conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, en Gálatas, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta porción hallamos una exhortación a hacer el bien, en un contexto que habla de la siembra y la siega, en conexión indudable con el versículo 5 que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 5. No obstante, el versículo 6 dice literalmente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. El verbo griego para instruir es aquí katakereo, del que procede el castellano catequizar. Este versículo suele entenderse en el sentido de que el enseñado debe hacer partícipe al que lo enseña. Las cosas buenas serían ser las cosas materiales, en paralelismo con 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 y versículo 14. En todo el Nuevo Testamento, koinoneo significa participar. Y las cosas buenas a las que alude aquí el apóstol Pablo han de ser las cosas buenas que traen salvación. El que instruye tiene esas cosas buenas. El que es instruido participa de ellas. En todas ellas, las riquezas están en poder del maestro de la palabra, las riquezas espirituales. La pobreza espiritual con el alumno. Y el alumno ha de practicar compañerismo, koinonia, con el maestro para enriquecerse. Con certeza no hay solamente cargas en las cuales debemos mostrar compañerismo, koinonia, y ayudar a quienes las llevan, sino que también hay buenas cosas, cosas benéficas espiritual y moralmente, en las cuales nos podemos deleitar siendo compañeros de quienes las poseen. ¿Quiénes tendrán más que nuestros maestros? Las cargas penosas y las cosas buenas conducen a la salvación, a deleitarse en ellas, con los que tienen cargas y con los que tienen estas cosas buenas hemos de guardar compañerismo, hacer nosotros mismos compañerismo con ellos. Sería esta muy mala oportunidad para que el apóstol trajese aquí lo de que los enseñados en la palabra hagan partícipes de sus bienes materiales a quienes les ofrecen los bienes espirituales. La frase no se dejen engañar, según que el griego plenastés se tome en la voz media o en la pasiva, es un aviso solemne como se ve en el versículo 7. No
no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por la frase siguiente, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, es decir, nadie se burla impunemente de Dios. La razón es la siguiente. En el versículo 7, parte B, dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Pero el contexto anterior es evidente que lo cosechará de manos de Dios. En efecto, el versículo 8 dice literalmente, Gálatas capítulo 6, versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, es un error escribir Espíritu con E mayúscula, como hacen todas nuestras versiones, excepto Reina Valera del 77. Pues no se trata directamente del Espíritu Santo, aun cuando es Él, el Espíritu Santo, quien nos infunde de vida espiritual. La antítesis es, como en toda la epístola, entre carne y espíritu. Esto es, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza del creyente. Es cierto que el apóstol Pablo habla de la propia carne, pero no dice del propio espíritu. Ello, empero, se debe a que Pablo quiere decir que la carne es siempre muy nuestra, mientras que el espíritu es la nueva naturaleza que ha nacido en nosotros en operación divina y es dádiva de la gracia de Dios. Cada uno de los dos terrenos producen algo de la misma especie de lo que se sembró. La carne corrupta da corrupción. El espíritu regenerado da vida eterna. Pero aquí Pablo no culpa al terreno, sino al sembrador. La fuerza de la figura está en los sembradores y no en lo que su labor consigue. Ni la semilla ni el terreno se mencionan, porque ninguno puede sembrar sin estos. Basados en el principio del versículo 8, el apóstol Pablo prosigue en el versículo 9 y nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay pues aquí una exhortación a la perseverancia en el bien. Pues hay quienes comienzan bien, pero no perseveran. Este había sido precisamente el fallo de los fieles de Galacia. Como les dice el propio apóstol, empezabais a coger excelentemente. ¿Quién os cortó el paso impidiéndonos obedecer a la verdad? La exhortación está muy adecuadamente colocada en el contexto de la siembra. A veces el sembrador sufre a causa de los fríos del invierno y los calores del verano, que le producen molestia física y el natural cansancio del esfuerzo sostenido. Pero no ha de acobardarse frente a las dificultades, ya que su experiencia le enseña que tras de la siembra vendrá la siega. Después de la siembra viene la cosecha. Hay en reserva una recompensa para todos los que se dedican sinceramente a hacer el bien. Aunque nuestra recompensa se demore, de seguro llegará. Por consiguiente, viene a concluir Pablo, el apóstol Pablo, en el versículo 10. Veamos, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo no dice tiempo, cronos, sino oportunidad, kairos. Mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar de escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras ya similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas nunca más volverán. Y de ellas se nos pedirán cuentas. Todo el que conoce el bien que debería hacer y no lo hace, es pecado. Finalmente, amados hermanos, amadas hermanas, nótese los dos círculos concéntricos. Hay que hacer el bien a todos, pero en especial a nuestros hermanos en la fe, pues ellos son
para todo fiel creyente, los más próximos. Como se ve, Pablo no era de la opinión de quienes dicen, no se preocupen ustedes de ellos, porque no son del Señor. Amados hermanos, esta preciosa palabra que el Espíritu Santo nos ha traído es de mucha revelación y de mucha bienaventuranza. Sobrenaturalmente, bendición sobre todos aquellos que fluimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sé que esta enseñanza ha sido de bienaventuranza para usted también. Por lo tanto, si es tan amable, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, amados hermanos, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que esas personas que usted ama también sean edificados, consolados, exhortados, motivados a fluir en el Espíritu y no fluir en la carne. Porque al fluir en el Espíritu le trae vida eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.